Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos. Vamos a dar inicio con nuestra síntesis noticiosa de Calentana Nubimex, donde informar con veracidad sobre el acontecer nacional e internacional es nuestro compromiso. Hoy martes 17 de junio del año 2025, mi nombre, Indalecio Benítez, mejor conocido como el compañerito Inda. Iniciamos con noticias internacionales. La Universidad de Harvard logra prórroga contra veto de Donald Trump a estudiantes extranjeros. Una jueza federal dijo que emitirá una breve prórroga de una orden que bloquea temporalmente el plan del presidente Donald Trump de prohibir la entrada de extranjeros a Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Harvard, mientras decide si emite una medida cautelar a más largo plazo. La jueza de distrito Alison Burrough, al final de una audiencia en Boston en el desafío legal de Harvard a las restricciones, extendió hasta el 23 de junio una orden temporal que había sido fijada para expirar el jueves. Dijo que quería disponer de más tiempo para preparar una sentencia. Harvard logra prórroga contra veto de Donald Trump a estudiantes extranjeros. Irán ejecuta a un hombre acusado de colaborar con el Mossad en medio de bombardeos con Israel. Las autoridades de Irán anunciaron la ejecución de un hombre condenado por llevar a cabo labores de espionaje en favor de Mossad de Israel, la tercera en las últimas semanas, en medio del conflicto desatado por los bombardeos lanzados el viernes por el ejército israelí contra varios puntos del país centroasiático. El hombre, identificado como Ismail Fikri, fue ahorcado una vez que su condena ha sido ratificada por el Tribunal Supremo, después de ser declarado culpable de intentar entregar información clasificada y sensible sobre el país a enemigos de Irán y recibir recompensas a cambio, según ha recogido el portal de noticias Mizan, vinculado al aparato judicial iraní. Irán ejecuta a hombre acusado de colaborar con el Mossad en medio de bombardeos con Israel. Misiles israelíes alcanzan hospital en Irán, suman más de 220 muertos desde el inicio de la ofensiva. Israel alcanzó un hospital en el ataque contra la ciudad de Kermanshah, situada en el oeste de Irán, sin que hasta el momento las autoridades hayan informado de muertos, aunque la agencia Fars informa de varios pacientes heridos. El criminal régimen sionista lanzó un ataque con misiles contra el hospital Farabi, así como edificios circundantes en Kermanshah, en el oeste de Irán, informó la agencia natal IRNA, que publicó fotos de daños en el centro médico. Misiles iraníes alcanzan hospital en Irán, suman más de 220 muertos desde el inicio de la ofensiva. Donald Trump ordena intensificar deportaciones en Nueva York, Chicago y Los Ángeles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó intensificar las redadas contra migrantes. El republicano dijo que los operativos se enfocarán en ciudades gobernadas por demócratas, a quienes llamó enfermos mentales que odian a Estados Unidos. Adelantó que las acciones llegarán a Los Ángeles, Chicago y Nueva York
polos comúnmente vinculados a la migración, en particular a la comunidad latina y mexicana. Donald Trump ordena intensificar deportaciones en Nueva York, Chicago y Los Ángeles. Gobierno de Donald Trump considera añadir 36 países a la prohibición de viajar a Estados Unidos. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump está considerando ampliar significativamente sus restricciones de viaje al prohibir potencialmente la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de 36 países adicionales, según un cable interno del Departamento de Estado visto por Reuters. A principios de este mes, el presidente republicano firmó una proclama que prohibía la entrada de ciudadanos de 12 países, diciendo que la medida era necesaria para proteger a Estados Unidos contra terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional. Gobierno de Donald Trump considera añadir 36 países a la prohibición de viajar a Estados Unidos. El Papa León XIV llama a la paz en Medio Oriente, Ucrania y en otros conflictos. El Papa León XIV realizó un llamado para la paz en Medio Oriente, en Ucrania y en otros lugares como Myanmar, Benín y Sudán, así como recordó la masacre en Nigeria, en la que murieron 200 desplazados en una misión católica durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. El Papa, que celebró este domingo la misa en ocasión del jubileo del deporte, afirmó que la práctica deportiva es un camino para construir la paz y que el mundo tiene hoy una gran necesidad de esto, ya que hay muchos conflictos armados. León XIV llama a la paz en Medio Oriente, Ucrania y en otros conflictos del mundo. Netanyahu confirma la muerte del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó la muerte del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní, Mohammad Qasemi, y de su número 2, Hassan Mojahed, en Teherán. Hace unos momentos pillamos al jefe de inteligencia y a su adjunto en Teherán, porque ahora nuestros pilotos están sobre los cielos de la ciudad y estamos atacando sitios militares y nucleares, expresó Netanyahu en una entrevista por videoconferencia con la cadena Fox News. Netanyahu confirma la muerte del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní. Ya son 7:11. Hasta aquí las noticias internacionales. Voy a dar paso ahora a noticias nacionales. Claudia Sheinbaum llegó a Canadá para una reunión con el G7. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aterrizó en el aeropuerto internacional de Calgary, en Alberta, Canadá, previo a su participación en la cumbre de líderes del G7. La reunión internacional de líderes se realizará en el complejo turístico de Kananaskis, en las montañas rocosas, mientras la mayoría de los líderes llegaron en aviones oficiales o privados. La comitiva mexicana partió en un vuelo ordinario de Air Canada. Sheinbaum llegó a Canadá para reunión con el G7. Fiscalía mantiene 5 líneas de investigación tras el asesinato de alcaldesa en San Mateo Piñas, Oaxaca. El fiscal general del estado de Oaxaca,
Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que se investigan al menos 5 líneas relacionadas con el asesinato de la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto, y del agente municipal de la comunidad de Agua Caliente, Elí Gregorio García Ruiz. Ambos fueron asesinados este domingo dentro del Palacio Municipal de San Mateo Piñas por un grupo armado que, según datos de la Fiscalía, llegó en 2 motocicletas y disparó con armas de alto calibre. Fiscalía mantiene 5 líneas de investigación tras el asesinato de la alcaldesa en San Mateo Piñas, Oaxaca. Consejero del INE señala regreso de prácticas antidemocráticas en la elección judicial. El consejero electoral Arturo Castillo afirmó que durante el proceso electoral se identificaron irregularidades graves que justificaban no declarar la validez de la elección y remitir los expedientes al Tribunal Electoral y a la Suprema Corte. En entrevista para Aristegui en Vivo, Castillo detalló que se detectaron 2 tipos de problemas: 818 casillas con irregularidades graves y la coincidencia entre candidaturas ganadoras y aquellas promovidas en los llamados acordeones. Consejero del INE señala regreso de prácticas antidemocráticas en la elección judicial. Con porras alusivas a Andrés Manuel López Obrador y a la 4T, reciben a ministro en el INE. Es un honor estar con Hugo hoy y en Lenia, ministra del Pueblo. Son algunos de los consignas que se oyeron cuando el Instituto Nacional Electoral entregó las constancias de mayoría a las próximas ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera de estas porras se remonta a la frase "es un honor estar con Obrador", que se popularizó desde que Andrés Manuel López Obrador aspiraba a la presidencia de la República. Con porras alusivas a Andrés Manuel López Obrador y a la 4T, reciben a ministros en el INE. Buscadoras denuncian irregularidades en Jojutla. La cuarta dirigencia de exhumación de las fosas de Jojutla avanza entre irregularidades y omisiones graves, al grado de violar los lineamientos establecidos por la propia Fiscalía de Morelos, lo que limita a las víctimas. Así lo denunciaron buscadoras, quienes exhortaron al fiscal Edgar Maldonado a dejar el escritorio y acudir personalmente a las fosas para constatar las fallas. Las fosas comunes de la Fiscalía General del Estado de Morelos, antes Procuraduría General del Estado, ubicadas en el Panteón Municipal Pedro Amaro de Jojutla, a 58 kilómetros de Cuernavaca, fueron utilizadas para inhumar de manera irregular y a decenas de personas desde aproximadamente 2007 hasta julio de 2014. Buscadoras denuncian irregularidades en exhumación de fosas en Jojutla. Hallan arma antidrones con un valor de $100,000 tras enfrentamiento en Culiacán entre el arsenal asegurado a criminales que este fin de semana protagonizaron un enfrentamiento armado en Culiacán, Sinaloa. Destaca la presencia de un arma antidrón valuada en $100,000. El enfrentamiento se dio entre 2 grupos criminales del cártel de Sinaloa durante la madrugada del domingo 15 de junio, cuando las autoridades reportaron que 3 personas habían muerto y que se había asegurado un fuerte arsenal. Hallan arma antidrones con un valor de $100,000 tras enfrentamiento en Culiacán, Sinaloa.
Colectivos denuncian incremento en casos de desapariciones de menores de 15 a 17 años en Jalisco. Colectivos de personas desaparecidas en Jalisco alertan sobre un preocupante incremento en la desaparición de menores de entre 15 y 17 años en la entidad, presumiendo que son reclutados por grupos del crimen organizado. Esta situación fue el tema central de la primera reunión sostenida este lunes entre los representantes de los colectivos y el fiscal estatal Salvador González de los Santos. La reunión, que tuvo lugar en un salón de un hotel de la colonia Mexicalcingo en Guadalajara, Jalisco, la representante del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, Guadalupe Aguilar Jauregui, expresó su preocupación ante el cambio en el perfil de las víctimas. Fíjate, curiosamente hace tiempo eran de distintas edades, de 17 hasta 34 años. Después ya nos asombramos cuando eran mayores y ahora son muy jovencitos. ¿Crees que están siendo reclutados por el crimen organizado? Si no podemos pensar otra cosa, lo malo es que nunca sabremos cómo actúan los malos, afirmó Aguilar. Colectivos denuncian incremento en casos de desapariciones de menores de 15 a 17 años en Jalisco. Bueno, pues ya son las 7 de la mañana con 19 minutos. Hasta aquí las noticias internacionales y nacionales. Nos vamos a un pequeño corte por FM. Acá vamos a seguir en redes sociales porque estamos en redes sociales. Porque vamos a continuar con más noticias. En un momento regresamos con las noticias estatales. Acá por FM los dejo con patrocinadores. Bueno, apagamos para la FM y nos enlazamos nada más por acá. Bueno, pues, híjole, hoy vamos a tener un programa especial, de Crónica de Rancho Guarachando la Noticia. Vamos a darles información muy importante que tiene que ver con todos los que siguen nuestra página, que tiene que ver con todos los que escuchan Radio Calentana. Un servidor va a hacer cambios en su programa. Desde hace meses se ha estado trabajando ya en el relevo de Radio Calentana. Escúchenlo bien lo que estoy diciendo. Se estarán dando a conocer ya los pormenores en estos próximos días de los cambios que va a sufrir o va a tener, no va a sufrir, no que va a sufrir, va a fortalecer Radio Calentana. De entrada habrá modificaciones en el programa, en las noticias y en la crónica de rancho. Estamos viviendo tiempos muy complicados en cuestiones de violencia, y no nada más en México o exclusivo de Lubiano, no. Estamos hablando de una violencia global, mundial. Y en lo cercano, aquí cortito, también estamos viviendo una confrontación entre cárteles ya. No digo en Lubianos, no exactamente en Lubianos, o desconozco, yo también, vamos a ser claros, o desconozco. Lo que sí sabemos, por lo que se dice en las noticias, lo que está aconteciendo en Guerrero, lo que está aconteciendo en Michoacán. Por fortuna, en la cuestión cultural, en la cuestión tradicional, pues nos sentimos muy orgullosos en Lubianos, en Tejupilco y todo, de pertenecer a Tierra Caliente. Por eso digo orgullosamente. Pero por el otro lado, preocupante, por ser el municipio único, escúchenlo bien,
somos el municipio único en el mundo que colinda con Guerrero y Michoacán. Fíjese, somos el municipio del estado, único municipio del Estado de México que colinda con Guerrero y Michoacán, y esa cercanía con los municipios en donde hay confrontaciones, pues por supuesto que es para entenderse que hay problemas muy cerca, ¿no? Hacemos el llamado a la paz, siempre lo hemos hecho, hacemos el llamado a la paz, a la cordura y a todo, ¿no? Pero sí tenemos que tomar precauciones, definitivamente. Entonces, por eso es que se van a dar algunos cambios en la programación de Radio Calentana. Va a haber modificaciones muy fuertes, pero que se van a llevar un tiempo, tanto que les voy a decir y les adelanto, un servidor dejará de ser el representante legal de Radio Calentana. Lo vuelvo a decir, un servidor se retira de la radio. Nos vamos a retirar de la radio, así como lo escuchan, mediante todos los protocolos legales, desde la conformación de los que vayan a ser en próximos días los representantes. Ya estamos en ese proceso y eso es lo que les voy a adelantar el día de hoy, pero se los voy a dar con un poquito más de detalles en la crónica de rancho, que la crónica de rancho ahora no la vamos a hacer hasta el rato, hasta las 8:15, 8:20, sino que nada más vamos a poner 2 canciones entre medio e inmediatamente después entramos con las crónicas, últimas crónicas de rancho, y ya enfocadas a otros temas. En un ratito se los platico, vamos a regresarnos con las noticias. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, moderniza la seguridad en Nezahualcóyotl con nueva flota de 240 patrullas de última generación. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, entregó 240 patrullas a la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl como parte del fortalecimiento de la Estrategia Operativa Oriente, que ha reducido el robo de vehículos en un 44% y asegurado 202 armas en los 11 municipios que conforman esta zona. Cada vehículo permitirá fortalecer la vigilancia en zonas estratégicas para atender el llamado de la ciudadanía. No solamente se han entregado aquí en Neza, sino también hemos asistido a Naucalpan y a Ecatepec y Texcoco. Próximamente se entregarán en Chimalhuacán y a otros municipios que ya están en este proceso de lista y son también así como la Guardia Nacional, precisó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Gobernadora Delfina Gómez moderniza la seguridad en Nezahualcóyotl con nueva flota de 240 patrullas de última generación. Matan en el Estado de México a juez federal y a sicarios ligados con Ayotzinapa. El juez Everardo Maya Arias fue localizado sin vida el domingo 15 de junio dentro de una camioneta estacionada en un camino de terracería en inmediaciones del Panteón de Santa Cruz, Cuauhtémoc, en Sinacantepec, Estado de México. El cuerpo presentaba un disparo en la cabeza y junto a él se localizó un arma de fuego.
La víctima fue encontrada dentro de una camioneta Volkswagen blanca con placas de circulación NE 9087C, según información autoridades locales, pero no han determinado si se trató de un crimen o un autoagresión. Matan o se mata en el Estado de México juez federal y a sicarios ligados con el caso Ayotzinapa. Disminuyen delitos a más de 80 días del Operativo Oriente en el Estado de México. A 82 días de haberse implementado la Estrategia Operativa Oriente en 11 municipios del Estado de México, se han logrado disminuir 44% del robo de vehículos y brindar atención a delitos como la extorsión y el robo, informó la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. Detalló que en la entidad se trabaja en coordinación con los 3 órdenes de gobierno para transformar la vida de los mexiquenses, por lo que también llamó a la ciudadanía a sumarse. Disminuyen delitos a más de 80 días del Operativo Oriente en el Estado de México. Procesan a 2 menores por narcomenudeo en el Estado de México. Estaban ligados a la familia michoacana. 2 adolescentes, presuntos integrantes de la familia michoacana, fueron vinculados a proceso por su probable participación en delitos contra la salud en las modalidades de narcomenudeo, hipótesis de comercio y compra. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que los menores fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Villa de Allende, donde presumiblemente intercambiaban narcóticos por dinero. Procesan a 2 menores por narcomenudeo en el Estado de México. Estaban ligados a la familia michoacana. Choque de camión en Toluca deja al menos 35 heridos. Un camión de pasajeros de la línea Autobuses Satélite chocó en contra de un muro de contención en la carretera Toluca-Tlacomulco, a la altura del municipio de Toluca, Estado de México. Dejó como saldo preliminar 35 personas lesionadas, según información del ayuntamiento. El hecho de tránsito ocurrió después de las 8:30 horas, cuando el vehículo de servicio público por número económico 196 perdió el control y chocó en contra de un muro de contención de un puente que conecta al Boulevard Isidro Fabela con Alfredo del Mazo, el principal acceso a la ciudad de Toluca. Choque de camión en Toluca deja al menos 35 heridos. Bueno, pues ya son las 7 de la mañana con 31 minutos. Hasta aquí las noticias estatales. Doy paso ahora a noticias deportivas. Matías Almeida se convierte en nuevo entrenador del Sevilla. Matías Almeida ya es oficialmente nuevo entrenador del Sevilla. El argentino apuesta personal de Antonio Cordón tras la negativa de Imanol Alguacil. Firmó por 3 temporadas. El tractorcito y el director del fútbol profesional de Sevilla son las varas visibles de la reconstrucción de la plantilla tras una campaña donde el descenso, que quedó a solo un punto. Almeida, con pasado exitoso en Chivas y Grecia, llega a su primera aventura como director técnico en España. Matías Almeida se convierte en nuevo entrenador del Sevilla. Se va a España. Fernando Gago tiene su primer deseo en su vuelta a la Liga MX y le sale caro al Necaxa. Luego de un rotundo fracaso en el equipo que lo vio nacer, el Boca Juniors, el director técnico Fernando Gago regresa a México para iniciar una nueva aventura en el Necaxa, donde ya está pensando en incorporar al argentino Gabriel Rojas, quien actualmente milita en Racing Club de Argentina.
Rojas actualmente tiene 27 años, se desempeña como lateral izquierdo y es uno de los jugadores más destacados en el cuadro conocido como la Academia. Fernando Gago tiene su primer deseo en su vuelta a la Liga MX y le sale caro al Necaxa. Cruz Azul nombra técnico a Nicolás Larcamón. Su misión, superar a Vicente Sánchez. La espera terminó, las especulaciones se disolvieron y Cruz Azul ya tiene en casa a su nuevo timonel, Nicolás Larcamón. Tras quedar las reuniones sigilosas, los viajes secretos y los rumores de última hora, el técnico argentino se convertirá oficialmente en el estratega celeste y lo hará con una misión tan desafiante como gloriosa: moldear a la máquina como un equipo de época. El anuncio no es solo una cuestión administrativa, es una declaración de atenciones. Cruz Azul, consciente de que la estabilidad no se encuentra en fórmulas instantáneas, ha apostado por un técnico que entiende el fútbol desde la convicción, la intensidad y la formación integral. Larcamón no solo llega a dirigir, llega a construir. Cruz Azul nombra técnico a Nicolás Larcamón. Su misión, superar a Vicente Sánchez. Marco Fabián regresa para jugar en el Eintracht Frankfurt. Hay historias que el tiempo no borra, solo guarda con cuidado para revertirlas cuando el corazón lo necesita. Una de ellas es la de Marco Fabián, el mediocampista mexicano que alguna vez encantó al fútbol alemán con su zurda elegante y su sonrisa de niño travieso. Años después de su última aparición con el Eintracht Frankfurt, el destino ha querido que las páginas de este capítulo se vuelvan a abrir, aunque sea por una noche. El regreso de Marco Fabián al conjunto de las Águilas no es un fichaje de mercado ni una apuesta deportiva, es un reencuentro emocional, una cita con la memoria. El exjugador de Chivas y Cruz Azul volverá a vestir la camiseta del Frankfurt este miércoles en el marco de un partido benéfico en Rodgau Hesse. Marco Fabián regresa para jugar con el Eintracht Frankfurt. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Hasta aquí las noticias, Vamos a irnos a un pequeño corte de comercios patrocinadores y grupos patrocinadores. En esta ocasión, programa especial de Crónica de Rancho. A partir de hoy hay un antes y un después en las noticias y en la Crónica de Rancho, en cómo llevar la comunicación, la información desde Radio Calentana. Va a haber cambios y de eso vamos a estar. Desde hace tiempo se viene dando un proceso ya generacional. Vamos a reestructurar completamente la asociación civil, la Calentana Lubimex AC, que es el cimiento de esta radio. Modificaciones, un servidor dejará en próximas fechas la dirigencia, el ser el representante legal de la Calentana Lubimex AC. Eso es. Vamos a dejar de serlo, ya iniciamos el proceso, es muy largo, son meses, porque hay que hacer muchos movimientos legales. Nueva conformación del acta constitutiva, darse de alta en Hacienda, darse de alta en el registro de la propiedad, darle el protocolo adecuado para la continuidad. Esta radio tiene concesión para 15 años, todavía tiene mucho que correr con esta concesión, pero tenemos que estar preparados para cuando se dé ese paro, estar al 100, no al 100, al 1000% en requisitos que solicitan. Para eso vamos a hacer todo lugar, y es un trámite que puede tener problemas.
no porque hayamos cometido problemas nosotros para atrás, no tenemos ningún, nos vamos con la frente al alto, pero el proceso de cambio de estructura tiene que hacerse con lupa y bien hecho, para evitar o para no heredarles ningún problema al próximo representante legal. ¿Sí me entienden? Vamos a hacer al 1000% cumpliendo los requisitos que se requieren para este cambio generacional. Se los voy a explicar con detalles porque es muy laborioso y ustedes tienen derecho a estar informados de lo que de lo que está aconteciendo y de lo que va a acontecer en Radio Calentana. Un servidor, paulatinamente empieza el proceso de abandono de Radio Calentana, compañeros. Pero de Radio Calentana, más no de la Defensoría de los Pueblos, vamos a aclarar muchas cositas, ¿sí? Pero bueno, los dejo con 2 canciones de grupos patrocinadores e inmediatamente después vamos a entrar con la crónica de rancho. Voy a cortar transmisión por FM para volverle a hacer otra transmisión exclusiva de esto, ¿sale? Bueno, entonces... Bueno, gracias, ayúdenos a compartir e informen porque se viene buena la información de hoy.